Siguiendo con el mes morado, un mes de fantasmas, pero también de música criolla y de milagros. Estamos en nuestro episodio número 4. Mi nombre es Ricardo Araníbar y estoy acompañado con el ser de luz, mi amigo Diego Chávez. No siempre lo fui, pero espero ahora hacerlo. Hola, hola a todos. Llegamos a un cuarto episodio vivos, a pesar de que la semana pasada tuvimos eventos paranormales que no nos ayudaron a grabar de la mejor manera, pero seguimos aquí. Es verdad, hoy día tampoco ha sido fácil, porque ayer Diego se fue al cine, no me contestó, no habíamos cuadrado la hora, pero logramos encontrar un huequito. Tú puedes que cambies la hora a última hora. Cambio la hora a última hora. ¿Qué viste? Vimos La Sustancia ayer, una película que está dando Eso. mucho de qué hablar y la verdad es que lo confirmé, está muy chévere. Con Demi Moore, ¿verdad? Sí, Demi Moore y Margaret, no me acuerdo su apellido. Eh, Quali, una cosa así. sí, y nada, pero súper paja. O sea, me habían puesto las expectativas de este gore, de este body horror, así muy fuerte, que pensé que iba a salir como vomitando. Entonces, como ya estaba con las expectativas así, no lo sentí tan fuerte. Pero si no vas preparado, creo que sí te agarra. Ah, es una Porque película visualmente difícil de ver. sí, si eres, por ejemplo, una persona asquienta, que yo me considero una Ajá. persona bastante asquienta, ya desde el inicio, solamente ver los zooms de la gente comiendo, manchándose las manos, ya te empieza a dar Ah, asco todo, ¿no? ok, ok. Qué interesante que hayan usado a Demi Moore, que se caracteriza por ser pues una de las mujeres más bonitas de los últimos tiempos, ¿no? Justo, Eh, de hecho, justo la historia va un poco por ahí, como esta mujer, el personaje de Demi Moore, habiendo sido reconocida por su belleza física, llega un momento de su vida, en sus 50s, donde su belleza física pues ya no le es suficiente y tiene que recurrir a alternativas para poder recuperarla, ¿no? Eso es un poquito la premisa de la película. Qué difícil debe ser para estas personas, para las actrices, para los actores de Hollywood, sobre todo para las actrices, creo que siempre están ahí bajo el microscopio, el paso de los años, ¿no? Porque los años nos llegan a todos, pero ellas obligatoriamente deben verse bien para las cámaras, empiezan a este mundo de las cirugías plásticas, empiezan a... detrás de ellas hay todo estos comentarios de hate cuando les sale una cana. Qué Súper presión tan fuerte. difícil, ¿no? Súper fuerte cuando vives como que tu valor está puesto en tu aspecto, ¿no? Pero inevitablemente el tiempo hace su chamba, ¿no? La gravedad hace su chamba y no siempre te vas a ver igual. Y en ese intento de mantenerse bajo los estándares de belleza, terminan recurriendo a, no sé, a operaciones y demás sistemas que yo no sé cómo funcionará en la mente de alguien así, pero creo que dejan de verse, ¿no? Y tú cuando los ves dices, oye, ¿qué fue? Porque se ve El otro tirado día por todos estaba viendo, lados, no sé. el otro día estaba viendo, mira, ahora con mi hijo estaba observando cómo copia las expresiones, las palabras, los movimientos. Y Tienes que cuando yo contarle a me la gente que río, tienes un hijo de 1 año. 1 año, 3 meses, de verdad. Tengo un hijo Cosmo de 1 año, 3 meses, a quien me está enseñando más de lo que yo puedo enseñarle. Y, y me encanta porque veo cómo empieza a vivir la primera vez de todo. Y justo sobre este tema veía cómo copia mis expresiones, cómo trata de repetir mis palabras, cómo, cómo ve cuando yo me río, él se ríe, cuando pongo cara de molesto, él trata de imitarla. Entonces pensaba, ¿afectará en algo la cirugía plástica, el Botox dentro de los sentimientos o la forma en que estas personas se comunican? ¿Por qué lo digo? ¿Ya? Porque uno no se comunica solamente con palabras, ¿entiendes? Ajá. Uno usa su cuerpo, usa sus expresiones. El Ah, Botox claro. lo que hace es impedir que los músculos de la cara eh, se muevan, se contraigan, impide Ajá. que los músculos funcionen como deberían. Y al final todo en el cuerpo, Diego, está conectado. Entonces, tú al expresar un sentimiento de tristeza, se ve en tu cara.
Entonces, ¿qué Claro, pasa con las personas que expresan tristeza sin que se les vea? No sé. claro, ¿no? O sea, como cuando quieres hacerte el resentido o la resentida, pero no lo dices, ¿cómo esperas que la otra persona se dé cuenta si tu cara está totalmente estirada? No tienes Exacto, expresiones. exactamente, ¿no? ¿Qué pasa con una súper sonrisa cuando solamente es tipo así medianita, ¿no? Porque lo demás no funciona. Claro, Entonces, ¿cómo lo reciben las otras personas y cómo tú lo vives a través de las expresiones de las demás personas? O sea, qué no buena. sé si hay una conexión, la verdad, pero me puse a pensar en eso. Igual ya no fuimos por cualquier parte, ¿no? Hoy día es un día en el que al menos habíamos decidido de hablar de algo que está más allá de nosotros, de algo que Claro, está en los cielos, en la religión, los milagros. ¿Sabes qué es justamente un milagro? este mes de octubre tiene muchas celebraciones aquí, ¿no? Lo dijimos la otra vez. Es el mes de Halloween, el mes de los milagros, el mes de los muertos, del turrón. Y da mucho De la música criolla. de la música criolla. Da mucho de qué hablar. La semana pasada, en el episodio pasado, hablamos de lo paranormal. Y de ahí, digamos que fue una consecuencia lógica. Dijimos, oye, ¿por qué no hablamos de los milagros? ¿Qué es un milagro? ¿No? Justo lo que me preguntabas. Bueno, termina siendo lo mismo que hablábamos la otra vez, algo paranormal, ¿no? Algo que no tiene explicación científica. Eh, Algo paranormal, pero ya cambias un poco el rubro, claro. ¿no? Porque es algo paranormal, pero más relacionado a los temas religiosos, Ujú, más relacionado incluso a la iglesia, supongo. claro. La verdad es que obviamente siempre hacemos un pequeño research, pero ¿qué es realmente un milagro en el fondo? ¿Cómo se cataloga que algo o un hecho es un hecho milagroso? ¿Tú sabes Claro, cómo? claro, justo siempre investigamos, ¿no? Nuestra investigación, ChatGPT. A ver, vamos ¿Qué hace un milagro? O sea, ¿qué hace algo para ser denominado milagro? a ver, le estoy preguntando al chat. Mira, acá la gente que ya nos escuchó la semana pasada sabe que el chat es nuestro asistente, no porque le creamos todo, pero nos da un punto de partida para después poder preguntar. Y dice, un milagro es generalmente definido como un evento extraordinario que parece desafiar las leyes naturales o científicas. Bueno, ahí sigue siendo algo paranormal, ¿no? Exacto. Y que es atribuido a una intervención divina o sobrenatural. Este Mm. concepto varía según la cultura, religión y perspectiva personal, pero en términos amplios, un milagro suele tener las siguientes características. A ver, tres. Inexplicabilidad científica, o sea que no se puede explicar por métodos científicos. Por la ciencia, ¿ok? Intervención divina, o sea, tiene que atribuirse a la acción de una deidad, una fuerza sobrenatural, un poder espiritual, justo lo que decías, ¿no? Eso es lo que lo hace diferente de un evento paranormal cualquiera. Y tercero, es que tiene que ser un impacto positivo y significativo. Suele estar asociado a un resultado favorable, importante, como una curación milagrosa o una Ujú. situación de salvación. Creo que estos dos son los que lo diferencian de las cosas paranormales que hablábamos la semana pasada. En este caso, tiene que atribuirse a una entidad divina y tiene que tener un efecto positivo. Porque si tú por milagro te mueres, pues no es un milagro, ¿no? Puede ser un acto Pero paranormal. ¿qué significa una intervención divina? Una intervención divina viene a ser que porque yo le pido a los santos esta persona se curó o empezó a ver nuevamente, eso viene a ser un milagro. Pero si no se los pedía a los santos y simplemente lo curaba, no es un milagro. ¿Entiendes? Eh, Porque, o sea, a lo que voy, la intervención divina, ¿cómo tú pruebas que es una intervención? Obviamente parte del milagro es que no se puede probar por la ciencia, lo entiendo, pero a lo que voy es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago algo? Imaginemos, Diego Chávez le duele la cabeza una semana continua y no le pasa con nada, Ujú, ¿ok? Viene Ricardo Aníbal, posa sus manos sobre su cabeza ujú, y milagrosamente el dolor de cabeza cesó. ajá. Eso no es necesariamente un milagro. ¿Por qué? Porque yo no lo hemos atribuido a ninguna intervención divina. ¿Qué pasa por el Depende, claro. contrario? Si es el mismo escenario, pero ahora al posar las manos sobre la cabeza de Diego Chávez, menciono las palabras de, em,
Dios, te pido por favor que le quites el dolor de cabeza a Diego Chávez. Si eso pasa, entonces eso sí es un milagro. Es un poco ambiguo, ¿no? Esta ambigüedad que planteas es súper interesante y de hecho fue uno de los mayores problemas que tenía Jesús, que tuvo Jesús cuando estuvo aquí, según los relatos bíblicos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se le atribuía los milagros, que los profetas eran los que hacían milagros por ayuda de Dios. Pero de pronto llega Jesús, que era un personaje muy extraño, porque él en su nombre curaba. Él simplemente, él no se ponía y oraba, bueno, en muchos casos no lo hacía así, simplemente le decía al enfermo, oye, levántate, al muerto, ¿no? Levántate, o a la persona que estaba mal, ping, ping, los tocaba, a veces los tocaba, a veces solamente hablaba, en una ocasión escupe sobre la tierra, hace barro, se lo pone en los ojos a un ciego y el ciego ve, sana leprosos, pero digamos que en su propio nombre, y esto era lo que a los sacerdotes, a la élite religiosa de la época, los volvía locos, porque decían, entonces, si él lo está haciendo a su nombre, no puede ser Dios, entonces tiene que ser el diablo. Entonces le Ah, empezaban a decir que él curaba con el favor del diablo, ¿no? bien Que es, showman Jesús, ¿no? O sea, realmente había la necesidad de escupir en barro. O sea, es Jesús. Podría simplemente decirle, brother, mira, ve, ¿no? era recontra, recontra showman. Alguna razón debía haber tenido porque siempre a la gente los curaba de maneras diferentes, ¿no? Una mujer La razón simplemente... es la historia, Diego. La Claro. historia es la razón detrás de todo, porque es mucho más interesante en una misa contar que Jesús escupió en la tierra y con sus manos hizo barro y ese barro curó los ojos. O sea, es más Más chévere para la relatable. historia que decir simplemente, oye, chasqueó los dedos, ¿no? Ahora Lázaro podía ver. ¿Lázaro era el Bueno, ciego? no, Lázaro era Lázaro era el muerto. el que resucitó, sí. Era el Y en muerto, verdad, sí. si te pones a pensar, hay muchas historias muy chéveres ahí, solamente que como la Biblia pues ya tiene una connotación muy religiosa y aburrida, se pasan por alto todas las grandes historias que hay ahí. Pero bueno, volviendo al tema de los milagros, eso es un poco, ¿no? Va a depender mucho de la fe. Depende a quién tú se lo atribuyas. Y hay otros que pues le atribuyen, endiosan a la persona que hizo ese milagro, ¿no? Como tú dices, de pronto viene Richie y te toca la cabeza y te sana, alguien pues dirá, ah, Richie es un ser divino, ¿no? Si escuchan un ruido por ahí es que mi gato está haciendo de las suyas. Richie es un ser divino, entonces igual sigue siendo un milagro, solamente que ahora Richie es el ser divino, pues, ¿no? Y empiezan así, eh, no sé, pues sectas y demás. Al final todo siempre va a quedar en el espacio de la fe, porque no va a ser Ujú, comprobable, ¿no? exacto. Octubre, mes morado, mes de los milagros, mes del Señor de los Milagros. Ujú. Tú sabes que siempre había confundido, por mi escaso conocimiento histórico y mis ganas de conocer, porque a veces me da un poco flojera ver estas cosas, pero siempre había confundido un poco la historia del Señor de los Milagros con la vida de San Martín de Porres, que no tienen nada que ver, son años totalmente diferentes, pero por alguna razón, no sé por qué, seguramente porque habrá visto a San Martincito alguna vez que le habrán puesto en Morado. morado la túnica y habré dicho, ah, es lo mismo, pero justo estos días que estaba investigando un poco sobre el mes morado, me di cuenta que no tiene absolutamente nada que ver una historia con la otra. ¿Tú sabes o tienes un poco de idea por qué es que llamamos a este mes el mes del Señor de los Milagros, el mes morado? A ver, tengo un poquito de conocimiento, igual ahí tengo un poco de información que el chat nos ha dado. Lo que yo sé es que tiene algo que ver que en octubre hubo un terremoto en Lima, me parece, y hubo un muro o algo así que no se cayó, que estaba justamente pintado de este Cristo, eh, y de ahí se le atribuye a que este Cristo era como milagroso, ¿no? Porque todo se cayó menos ese, entonces la gente empezó a recurrir a este muro, a este Cristo para pedir por sus necesidades y empezaron a suceder milagros, ¿no? Eso es lo que yo sé. A ver, en contexto, si quieres te pongo rapidito en contexto de lo que nos cuenta el chat. Te cuento un poco lo que yo sé antes A de que ver, le preguntes a tu mejor amigo del momento. dímelo. Eh, por ahí creo que va la cosa. O sea,
Este mural, por así llamarlo, esta imagen de la que comentas, fue pintada en 1650 por un esclavo. Qué Ah, interesante, mira eso, ¿ah? Que la persona que pintó esta imagen no era un artista, bueno, era un artista, pero en esa época era un esclavo, una persona, digamos que no tenía libertad, ¿no? Una persona que vivía subyugada ante los deseos un de afrodescendiente, me imagino. afrodescendiente, seguramente, eh, que pintó esta imagen de Cristo crucificado en una pared de adobe. Ujú, Creo que ese tema de la pared de adobe es bastante importante porque por justamente eso que tú dices, que en este terremoto fuerte que hubo en Lima, donde se cayeron muchas estructuras, es más, parte de la pared donde estaba pintada esta imagen se cayó, pero no llegó a tocar la imagen del Cristo crucificado, ¿no? Previamente a esto, creo que había habido otro milagro donde una persona fue a pedirle por su salud y milagrosamente se mejoró. No estoy seguro cuál fue, pero creo que se hizo como más popular por el tema del terremoto y también por un intento de demolición, porque como sigue pasando hoy en día cuando la gente se junta alrededor de algo, por alguna razón el gobierno trata de cortar eso, ¿no? Trata de ponerle trabas. Entonces parece que hubo en algún momento un intento de demolición de esta pared para evitar que la gente se conglomere dentro de este espacio y estén venerando esta imagen. Y cuentan las historias que la persona encargada de demoler esta pared, a la hora de acercarse, su brazo se le congeló. what? Perdió la capacidad de mover su brazo. Ajá. Y decidió no seguir con el encargo, ¿no? Imagínate, me dicen, oye, rompe esta pared, voy a romperla y me quedo congelado, pues digo, oye, ahí nomás, ¿no? Eh, Años después ya pintaron, o sea, no sé qué artista, pero se le encargó a este artista recrear la imagen en este lienzo que es ahora el que sacan en procesión, ¿no? Eso es Mm. a grandes rasgos lo que sabía Bueno, de tenías esta mucho más imagen conocimiento de... que yo, entonces. Habías hecho tu tarea. ¿Y qué te dice el chat? A ver, seguramente algo parecido, o tal vez va a decir que todo lo que has dicho es puro floro. A ver. Bueno, ya sabemos que octubre es el conocido como el mes morado porque es por la devoción al Señor de los Milagros, ¿no? Una de las manifestaciones religiosas más importantes del país y diría que Latinoamérica, ¿no? El color morado se asocia estrechamente con la tradición porque son los hábitos que usaban los fieles durante las procesiones en honor al Señor de los Milagros. Pero ¿de dónde viene esto? Hay una imagen de Cristo crucificado, como decías, que era venerada por millones de peruanos y devotos en todo el mundo. La historia del Señor de los Milagros está profundamente arraigada en la cultura de fe limeña. Nos saltamos varias partes. ¿Ya? Un esclavo angoleño pintó la imagen de Cristo crucificado en un muro en el barrio de Pachacamilla. Ahí está, corroborando lo que decías. Y era un área habitada principalmente por esclavos africanos. Interesante. El terremoto fue en 1655 en Lima. Destruyó gran parte de la ciudad, pero la pintura del Cristo permaneció milagrosamente, dice Chat, intacta. Lo que fue visto como una señal divina, ¿no? Y ahí empezó pues a venerarse y hacer el culto a esta imagen. Ahora, ¿cómo pasó este muro a, a la procesión? Eso es lo que no sé. A ver, Asumo que ¿dónde? muchas personas después de este derrumbe y ver la imagen de Cristo como lo último que queda de en pie en este lugar, habrán empezado a rezarles y entre tantas personas que van, empezaron a cumplirse ciertos pedidos y eso lo relacionaron directamente con milagros, que totalmente pueden ser coincidencias, ¿no? Al final, mucho de esto depende, como tú decías, de lo que las personas quieren creer. Quieren No creer, lo exacto. sé. O sea, a lo mejor sí hacía milagros, ¿no? Eh, pero, pero asumo que la publicidad de este terremoto, la publicidad que le dio este terremoto de haber, ¿cómo se llama?, contribuido un poco a la popularidad de esta imagen, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nunca, nunca lo sabremos. Y yo siempre pienso, si alguien no quiere creer en un milagro, así lo presencie, no lo va a creer. Y si alguien quiere Ujú, creer y quiere creer sí o sí en el milagro, así sea simplemente una coincidencia, va a creer que es un milagro. ujú. Entonces, siempre va a depender de la fe o de la antife que uno tenga o a qué lo quiera atribuir. Yo tengo experiencias bastante curiosas que contar. ¿Tú has tenido alguna experiencia que Milagrosa. quizás que tú puedas decir, oye, esto de aquí podría haber sido o digamos que sale de lo De lo natural, regular, de lo normal. de lo regular? La otra vez nos contaste algunas experiencias paranormales, pero en este caso tiene que haber un efecto positivo, ¿no? Mira, Que no necesariamente tiene que ser salud, pueden pasar muchas cosas. mira, seguro tus historias van a ser mucho más interesantes, por eso las dejamos, déjame contar a mí primero, cosa que así la gente se queda escuchando hasta después las famosas historias de milagros de Diego Chávez y continúan el engagement de, De este de episodio. este, de este episodio. Mira, sí, de arranque te digo, nunca he tenido una experiencia en la cual yo he considerado un milagro, a menos que vea a alguien después de mucho tiempo y le diga, ¡oh, qué milagro! ¡Oh, qué milagro! ¿Qué haces por acá? Pero, pero ¿sabes lo que sí he tenido? Sí he tenido momentos de iluminación en los que me he puesto a pensar que lo que pasa es un milagro. Y me refiero no a Ya cosas, entendí. no a cosas sobrenaturales o que escapen de la razón me refiero al Los milagro milagros del día a cotidianos. día. Exactamente. Ese milagro que tan fácilmente pasa desapercibido, ¿no? Es Ujú. el milagro de la vida, el milagro de vivir un día más. Uf, madre, qué romántico suena, ¿no? Pero, pero sí te puedo asegurar que he sentido esos momentos donde sientes que el tiempo no corre, ¿entiendes? Ujú, Sientes que el ujú, tiempo está como semidetenido y empiezas a oler el olor de la vida, del ujú, mundo, empiezas a ver los pájaros volar. Eso me pasó una vez era creo que las 7 de la mañana, más o menos, en Rinconada, ¿no? Que es un club en La Molina. ujú. Había ido temprano, no había nadie, porque a veces en esa época me levantaba, no tenía nada que hacer, salía e iba ahí a tontear un rato, matar el tiempo, ¿no? Eh, Me acuerdo que llego, estoy caminando y empiezo a sentir justo eso, como que el tiempo no está avanzando a la misma velocidad, como si empiezas a ver todo a 60 frames, mañas, que, que la velocidad de las cosas no es necesariamente la misma, sino un poquito más lenta. Y en esa época del año, justo cuando el pasto está como un poquito mojado Ajá, ajá. de la noche, Del empiezan a rocío de la volar noche. el rocío de la noche, empiezan a volar estos pajaritos, creo que son golondrinas que pasan como rozando el pasto, y me acuerdo que los veía bien lento, o sea, los veía, podía llegar a ver sus caras, el movimiento de sus alas, sentía el olor, el pasto, sentía como el sol empezaba a salir, o sea, esa, son muy pocas las veces que he sentido eso, pero es una sensación diferente de la normalidad de mi vida, donde mis Ujú. sentidos están, Se agudizan. eh, sí, súper agudos en general, sin ninguna razón, porque creo que eso pasa a veces cuando estás en peligro, cuando dicen, uy, ve toda la vida por delante. No, no, está caminando, pero en esa caminata empecé a sentir la vida más fuerte. Ujú, Y al tú tomarte este tiempo para ver, para sentir, para oler, te das cuenta que sí vives en un milagro, ¿no? O sea, claro. cómo un pájaro existe, cómo un ave vuela, ¿no? Cómo el pasto crece, cómo sientes el olor, cómo ves las cosas. Entonces, no necesariamente necesitas que un ciego vea o que
Claro, no sé, que puedas volver a caminar una persona inválida para saber que existen milagros, creo yo, claro. ¿no? El, el hecho de ver, por ejemplo, de nuevo regresando a mi hijo, ¿no? El ver cómo da un primer paso, todo lo que involucra en su cuerpo, en su cabeza, en su mente, todas las conexiones que han tenido que haber de su cerebro a sus músculos Ver toda para su que esta... maquinaria funcionar y que todo se haya ido formando sin que tú tengas que hacer nada en el tiempo que Nada. estuvo en el vientre de tu esposa, ¿no? De una información de ADN, ¿entiendes? A convertirse en un ser viviente que logra dar un primer paso. Creador. Entonces, eso para mí, yo sí lo considero como un milagro de día a día, como el milagro de la vida, ¿no? Ujú, Eh, y creo que es algo que deberíamos notar un poco más, ¿no? Creo que nosotros siempre vivimos ahí metidos en el día a día, metidos en, no sé, viendo las pantallas de televisión, escuchando podcasts de gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Eh, y a veces si cortas todo eso y te tomas un poco el tiempo de ver dónde estás, de ver qué es lo que está pasando en el mundo, pucha, te das cuenta de que, oye, en verdad, todo lo que pasa, bueno, a veces difícil o cosas que no puedes entender, forman parte del milagro de tu vida, de tu mm, momento, del milagro que eres tú, ¿no? A veces te acuerdas que el otro día que hablábamos de lo paranormal hablábamos sobre cómo eh, algunas cosas pueden dejar de existir porque dejamos de pensar en ellas, ¿no? ujú. Porque estamos tan metidos en la tecnología, en las pantallas, en el trabajo, en el día a día, que dejamos de verlas. Entonces, creo que para este tema también es algo similar, ¿no? Si te desconectas un poco de las cosas, incluso si dejas de pensar, que es tan difícil dejar de pensar, porque tú puedes apagar tu pantalla de YouTube, puedes apagar tu celular, dejar el celular abajo, pero apagar la cabeza es bien difícil, bien Claro. difícil. Entonces yo lo que hago a veces es tratar de salir un rato, caminar por el parque, caminar con los perros y no pensar, brother, no pensar en cosas, no pensar en qué es lo que tengo que hacer la próxima semana, qué voy a hacer para comer, o sea, dejar un poco de pensar y simplemente como tratar de conectarte, ¿no? De conectarte con el momento. Eh, Bravazo. Bravazo lo que dices, porque eso que dices es también cuando dejas de pensar en algo deja de existir en tu universo y cuando dejas de observar estos detalles que a los que les has llamado como detalles milagrosos del día a día, también de alguna manera dejan de existir para ti, o sea, dejan de causar el efecto positivo que podrían causar en ti si lo hicieras de manera más regular, ¿no? Probablemente esto fue lo que le pasó ahí a Louis Armstrong cuando escribió What a Wonderful World, ¿no? Como que empezó a ver los árboles y dijo, chucha, realmente hay algo mágico acá. Yo también ahorita estoy salvando grandes las distancias, grabando una canción que se llama Vida Común y habla exactamente de lo que tú dices, ¿no? Como que, de hecho, la letra empieza diciendo un hallazgo, una luz, una sensación, que es ese momento donde tú dices como que como por un momento tus sentidos se Se exacerban, se agudiza. agudizan y como si estuvieras en hongos y empiezas a ver todo así en 8K y dices, man, ya esta vida común es vida, ¿no? Ujú. Entonces, espero que Estamos mal acostumbrados a pensar que las cosas nos tienen que sorprender, o sea, que para que un milagro sea un milagro, una estatua tiene que llorar, ¿entiendes? Ujú, Que, o sea, no, tenemos que ver también las cosas pequeñitas, ¿no? Las cosas pequeñitas de la vida. Tú sabes que, por ejemplo, ¿no? Eh, qué bonito es, tú crees que conoces un poco del mundo, pero realmente nunca vas a poder conocer el mundo porque dentro de nuestro mundo hay muchos mundos, ujú, ¿ya? Por ejemplo, tienes
tu mundo personal, el mundo donde tú vives, el mundo de tus sentimientos, de tu conocimiento, de tu historia. Cada persona en sí es un mundo diferente. El planeta en sí está compuesto de muchos mundos, o sea, el donde vivimos, la ciudad, el campo, eh, el mar, el mundo microscópico, o sea, realmente nunca vas a poder conocer ni la superficie de todo lo que comprende este momento en el que vivimos. Eso de Ujú. por sí ya ¿cómo se llama? Es un milagro, ¿no? La existencia de tantas cosas que no conocemos. Pero, a ver, cuéntanos un poco de tus historias de iluminación milagrosa. Esto último que acabas de decir, también siempre usando referencias por ahí para que la gente se lleve cosas interesantes por ver. Hay una película animada que se llama Orton y el mundo de los quién, o Orton y los quién, algo así. Eh, Orton creo que era un elefante que tenía un oído alucinante porque tenía grandes orejas ¿Ok? y se El empieza a primo de dar cuenta, Dumbo. claro, claro, empieza a dar cuenta que en una, ni siquiera era como algo que se desprendía de una planta, era como que, ¿has visto esas plantitas que se deshacen y se vuelven como polvo? Ya, en una de esas partículas, él empieza a escuchar cosas y resulta, para simplemente resumir, que dentro de esa partícula había toda una civilización que eran los Villaquien. Y dentro de los Villaquien había toda una organización y una civilización y el mundo de los Quien y un alcalde y demás. Y eso me ha hecho pensar, ¿no? O sea, dentro de cada pequeña cosita que damos por sentada hay todo un universo de partículas. Bueno, esa fue la recomendación. Si Oye, ¿tú quieren ver crees el mundo de que, los tú Quien. crees que los insectos, imagínate una hormiga, Ujú. ¿tú crees que una hormiga entienda la existencia de un ser humano? O sea, a lo que voy es, imagínate tú ver algo tan grande, ¿no? Imagínate tú ponerte en el tamaño de una hormiga, Ujú. ¿ya? Cuando tú ves un ser humano, ¿de qué tamaño lo ves? O Mm. sea, ¿lo ves de un tamaño que puedas reconocer que es un ser? ¿Un ser ¿O vivo? Bueno, simplemente lo es ves una, moverse, ¿no? o simplemente ves una forma gigante? No sé, imagínate tú una hormiga parada al costado de tu zapatilla. Para él, para esa hormiga, esa zapatilla es una montaña, donde tal vez no puede ver el final, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿sabrá que somos otros seres vivos o pensará que somos parte Del del paisaje. panorama? Del paisaje que se mueve. Interesante. Otra cosa que nunca tendremos ni idea. Al menos que muten y terminen comunicándose y nos cuenten cómo era. A menos que nos encojamos como la película. Claro, claro, exacto, exacto. Al menos que hagamos la de Jesus, que se volvió ser humano, nosotros nos volvemos hormigas. Bueno, a ver, entonces, bueno, primero que la intro que has hecho del tema de los milagros me parece genial, porque lo he pensado varias veces, pero hoy día no lo pensaba así y ha sido una reflexión muy, muy paja, muy diferente a lo que esperaría escuchar de ti en el día a día, mi querido amigo Ricardo, que evitas a toda costa ser romántico, pero ya he visto ahí que tienes tu feeling guardado. Eh, Mira, yo sí lo llevo un poquito más hacia el tema de los milagros por definición. Divinos. Ujú. Como yo he contado en diferentes episodios, yo he tenido así un acercamiento interesante hacia el mundo de la fe, de la religión, específicamente de la religión cristiana, católica al inicio, después evangélica y después sin poder definir. ¿Cuál Pero es la diferencia entre esas religiones? uy, ese es todo un podcast aparte. Pero así, haciéndolo bien simplista, Resumido. digamos que, a ver, Jesús murió, resucitó, fue ascendido al cielo, encomendó a sus apóstoles a que sigan predicando el Evangelio, lo cual empezaron a hacer y se empezó a expandir tanto el mensaje que el pueblo que oprimía a los judíos, que eran los romanos, terminaron prácticamente siendo conquistados por la fe cristiana. Entonces, en el siglo II, si no me equivoco, después de Cristo, el emperador, que no me acuerdo quién era,
dijo, ya, vamos a dejar de perseguir a los cristianos, porque mientras más los perseguimos, más se extienden. Entonces, digamos que hicieron un trato de paz, una coalición con los cristianos. Ahí básicamente es el inicio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Lo que hoy día conocemos como la Iglesia Católica, porque uno dice, oye, pero ¿qué tendría que ver el cristianismo con Roma si Roma era el opresor? Bueno, ahí empezó, digamos que la Iglesia Católica Romana como la conocemos, que hizo un mix entre la tradición cristiana, la tradición judía, es un mix cultural de muchas cosas. Y eso fue lo que se empezó a expandir por el mundo a través de las cruzadas y demás, lo que nos conquistó aquí los españoles con su fe católica. Llegó el año, no me acuerdo bien qué año, será el año 1500 más o menos, o fácil estoy hablando cualquier cosa, por si acaso verifiquen, pero cuando hubo el tema de la iglesia protestante, que empezó la iglesia protestante, ¿no? Lutero con un grupo más se rebelaron contra la iglesia católica porque digamos que la iglesia católica en ese tiempo tenía formas de proceder que no les parecía, como que o sea, en un tiempo la gente común no podía leer la Biblia, era un poco más inaccesible, si quieres hablar con Dios tiene que ser a través del cura y había como un ejercicio de poder muy fuerte sobre la gente. Entonces lo que básicamente la reforma quiso hacer es que la gente pueda tener acceso a la Biblia y conexión directa con Dios, porque según la fe de los protestantes no necesito un cura que intervenga para yo hablar con Dios, porque Jesús es el único sacerdote y ya hizo todo lo que era necesario. Y en resumen, se empezó a expandir. Si el cura o la iglesia católica te dice que tú te tienes que salvar por hacer cosas, ¿no? Tienes que ganar tus méritos para irte al cielo, tienes que confesarte, tienes que comulgar, tienes que cumplir un montón de reglas. Lo que dijeron lo de la iglesia protestante fue, no, tú solamente tienes que creer en Jesús y por tu fe, Jesús ya te perdonó de tus pecados y te vas directo, no tienes que hacer cosas. No tienes que portarte bien ni siquiera. No, exacto, pero lo que se profesa es que el portarte bien va a ser una consecuencia de tu fe y no al revés. No, no, Ok. no es que tú te portas bien y después Dios te salva, sino que Dios te salva y por eso tú empiezas a cambiar tu vida. Es un poquito el cambio de enfoque. Y después de eso, pues hay un montón de corrientes y demás, ¿no? Y digamos que la base de los evangélicos ha sido que tú puedas tener acceso directo a la Biblia. Si tú te das cuenta, los evangélicos siempre tienen su Biblia al lado, a diferencia de un católico que no lee la Biblia normalmente, creen lo que te dice en la iglesia, en el cura, en el catecismo romano. El evangélico trata siempre de ver y tener su propia relación, su propio conocimiento de la Biblia, ¿no? Eso a grandes rasgos. Y además en otras cosas pues no creen en la intervención de los santos, en la intervención de la Virgen María y demás cosas. ¿Y creen en los milagros? Porque si no creen en santos, en la Virgen María, los únicos milagros que existen son los milagros de Jesús. Claro, lo que ellos creen es y ahí está buena esta pregunta porque es una introducción a mi historia. Voy a empezar a contarlo desde mi perspectiva, ¿ya? Cuando yo era súper católico y todo, me dijeron, oye, tú tienes vocación para ser cura, me espanté, me metieron un pressing que no aguanté y me alejé de la iglesia católica. Entonces, en la UPC, cuando estudié arquitectura, conocí a un grupo de chicos que era la comunidad bíblica universitaria. Se reunían todos los jueves, que habían jueves culturales y demás. No sé si hasta ahora hay, pero en ese tiempo habían. Y uno de estos clubes y demás era este grupo de cristianos en la universidad, que suena bien película gringa, ¿no? Eh, entonces yo como extrañaba involucrarme en estos grupos, pero ya no podía ir a la iglesia católica porque sentía pues que sentía la presión. Si regresabas ya no te iban a dejar salir nuevamente. Claro, claro, salía ahí con el hábito. Bueno, es un poco Eh, oversize, así como la ropa que te gusta, así que fácil por eso tenías madera de cura. claro, entonces me metí a este grupo. Y a través de este grupo, después me di cuenta, me enteré que ellos eran evangélicos, no tenía idea que era eso, ellos me empezaron a explicar, me contaron toda la historia, yo era siempre bien reacio, yo decía, no, yo soy católico, pero yo dije, mira, si eres católico todo bien, igual ven a nuestras reuniones. Entonces empecé a ir, me empezaron a gustar, por medio año iba a la iglesia católica los domingos, los sábados iba a la otra, así estaba en esa transición. Eh, bueno, la cosa es que, para hacerla súper corta, en esa transición yo empecé a aprender varias cosas. Y de entre esas cosas que empecé a aprender es que cuando Jesús estuvo en la tierra,
él encomendó a sus discípulos, vayan y hagan milagros. Él les dijo, cuando él le iba a ascender, si tú vas al final del Evangelio o al inicio de Hechos, no me acuerdo, él está, antes de ascender al cielo, les dice, ahora ustedes van a ir y van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Ustedes van a imponer las manos y van a sanar a los enfermos, van a expulsar demonios y van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Eso se lo Esa fue dijo la a sus promesa. discípulos, o sea, digamos, de alguna manera Jesús dijo, ahora ustedes tienen el poder, vayan a hacer show off a Exacto. la tierra. Ahora, lo interesante entre la diferencia de la Iglesia Católica y la evangélica es que la Iglesia Católica atribuye que este mensaje solamente fue para los sacerdotes, cosa que no tiene ningún sentido porque los sacerdotes en ese tiempo católicos no existían, ¿no? Entonces la Iglesia Evangélica lo que dice es, este mensaje fue para todo creyente. Todo el que crea en Cristo puede ser un mediador de milagros. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, ala, esta nunca me la habían dicho. Y yo me la creí. Y dije, yo quiero ser ese canalizador de milagros. O sea, yo Ah, tú quiero, querías hacer milagros. quiero ver el poder de Dios actuar a través de mí. O Esa sea, fue mi... yo en esa época pasaba 30 minutos tratando de convertirme en Super Saiyajin en mi cuarto, mientras tú tratabas de hacer milagros, una perspectiva diferente de la vida. Bueno, yo también tuve mi época de querer ser Super Saiyajin, pero ya te estoy hablando ya de varios años después. Entonces, ahí fue cuando empezó, digamos, llamémoslo mi obsesión por ver milagros. Yo dije, bueno, si la Biblia y Jesús dicen que todos los que crean en Él van a poder hacer milagros en su nombre, yo quiero hacerlo, porque si no, ¿por qué creo en esto si no lo voy a aplicar? ¿No? Entonces, asumí la misión de querer vivir una vida sobrenatural. Estoy tratando Te de tomas las recordar. cosas un poco a pecho, amigo Diego Chávez. Claro, pero hay que vivir al 100%. Entonces, claro, yo dije, ya, bueno, quiero empezar a ver cosas sobrenaturales en mi vida, en general, ¿no? No solamente este tipo de milagros de sí, ¿no? Sino en general. Voy a empezar a creer que voy a ver cosas sobrenaturales. No recuerdo si esto fue la primera, ¿ya? Pero me acuerdo que en ese tiempo, como te digo, yo estaba en la UPC, y en la UPC me conocían como Diego Cristo. Así de metido estaba A su en, en- madre. en- en la fe. Hasta ahora tengo amigos que por ahí me cruzan y me dicen Diego Cristo. Pero dejé buenos recuerdos en la gente, ¿ah? Pero bueno, la cosa es que en ese tiempo yo estaba así súper metidazo y mi misión iba a la universidad, también iba a estudiar, felizmente me iba bien en la carrera, pero ahí iba, yo voy a evangelizar, voy a traer el reino de Dios a la universidad. Me acuerdo que hacía grupos ahí como para leer la Biblia con la gente y había gente que iba, ¿ah? Así gente después de taller, a veces nos íbamos ahí para que veas. Entonces, una cosa bien interesante que Ah, me pasó qué ahí, locaza esa época en tu vida que realmente desconozco totalmente. O sea, sí, ahorita pues, te imagino de repente con una guitarra cantando, no sé, las canciones de tu disco, pero sentado en un parque con tu Biblia, difícil, ¿ah? Difícil ni de siquiera era en un imaginarte parque, así. era en la misma universidad. Buscábamos un jardín ahí y jalaba a la gente. Sobre eh, todo las letras de tus canciones, algunas no van para nada con esa época de tu vida. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí, pero ya es una fe evolucionada. Bueno, entonces la cosa es que en ese tiempo, justo me acuerdo que en un ciclo de la universidad teníamos en mi jato un problema de dinero bien jodido. Básicamente no habíamos pagado casi ninguna boleta y en la universidad lo que pasaba era que si no pagas ninguna boleta todo fresh hasta que llegaban los parciales. No No podías sé, dar examen. no podías dar examen, exacto. Entonces hubo un ciclo donde yo no pude dar ningún parcial. ¡Wow! Ujú. No treinta pude por dar. ciento de tu nota. Pero lo que te podían hacer era que si es que al final tú lograbas pagar, dabas parcial al final y además finales. ¿Me Ujú. entiendes? Una vaina así. No, eso ya han pasado más de 10 años, así que no me acuerdo exactamente la cosa, pero era algo así. Entonces, yo seguía estudiando o sea, por momentos me desalentaba y decía, ¿para qué chucha estoy estudiando, no? Pero decía, no, yo sé que va a llegar la plata de alguna manera. Va a llegar la plata, así que voy a estudiar como si fuese seguro. Y yo me acuerdo que llegué hasta la semana de finales previa y no habíamos pagado, ¿ya? Y yo ya estaba casi, casi desalentado. Bueno, recontra desalentado.
Entonces yo dije, bueno, si quiero ver milagros, entonces voy a ver milagros. Pues no, esta es una buena oportunidad. Las crisis son oportunidades para ver milagros. Entonces me acuerdo que, no me acuerdo que algo leí en la Biblia que me entusiasmó, ¿no? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando sus discípulos estaban así desanimados y Jesús les dice prácticamente, oye, desagüévense, no me han visto hacer un montón de milagros, ¿cómo no voy a poder hacer esto que es recontra fácil para mí? Yo dije, en verdad, no, es algo fácil para Dios. Si es que Dios existe y es real, como creo, pues debe ser fácil, ¿no? Entonces Pagar unas cuantas boletas no es nada, ¿no? hice una pequeña locura. Me acuerdo que, ahora me acuerdo y me muero de risa. Lo que hice fue, hice un correo casi masivo a todos mis amigos de la universidad. ¿Ya? Ok. Y tú dirás, y empecé el correo, ¿no? Dicen, amigos, esa es mi situación, no he podido pagar, bla, bla, bla. Y ahora ustedes creerán que este correo es para pedir plata. Y le dije, no, este correo es para decirles que voy a ver un milagro. No sé cómo, pero la próxima semana va a llegar la plata y cuando pase, todos les voy a contar a ustedes para que sepan que los milagros existen. Y pum, envié el correo. O sea, le puse todo el pressing a Dios. Dios dijo, puta madre, estuvo ya. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Si no voy a quedar mal. Claro, copiado, en copia oculta, ¿no? Copia oculta. Jesús arroba heaven.com. Jesús, Dios, Espíritu Santo, todos ahí copiados en oculto. Entonces dije, ya, envié este correo. Hasta ahora mis amigos se acuerdan, porque a todos les envié. Súper random, pues ahora yo me imagino recibiendo eso y diría, ¿qué fue con esto? Entonces ya, me acuerdo que estaba estudiando y al día siguiente tenía un examen de algo de matemáticas y un amigo fue a estudiar a mi casa y yo dije, voy a estudiar como si mañana voy a dar el examen, porque era la última noche, el último día en que se podía pagar. Si al día siguiente no pagaba, estaba jodido. ¿Ya? Puta, te estabas quedando sin tiempo ya para tu milagro. Para recontra, pero yo dije, voy a estudiar como si mañana voy a dar hasta un amigo fue a mi casa y él le enseñaba y tal. Esa noche, mi viejo llega a la casa y así con una cara iluminada y me dice, Diego, no sabes lo que ha pasado. Dije, ¿qué? Mi viejo era ingeniero civil, consultor y demás. Entonces dijo, mira, fui a cobrar una parte del proyecto que me toca y vi que en lo que me habían pagado eran como 5 veces más de lo que tenían que pagarme, ¿no? Él me cuenta y él me dice, obviamente pensé que era un error, no me voy a robar la plata, y así que fui donde el pata que le había pagado y le dije, no, oye, me han pagado más de Me has más. depositado más. Ajá, y le dijo, sí, sí, no habíamos conversado contigo sobre esto, no te preocupes, era un trato que ya habíamos hecho acá en la interna, que te íbamos a pagar esto por adelantado, bla, 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 así que tranquilo, más, no ha sido una equivocación. Y así, esa noche llegó la plata de una manera inesperada. Al día siguiente pagamos todo el ciclo de la universidad, di mis exámenes, salí súper bien No. y envié mi correo a todos diciéndole, esto pasó. Ahora, ¿coincidencia? Puede ser. Nunca ¿Alguien lo te contestó sabremos. ese correo? No me acuerdo, pero seguramente el siguiente sí. Mis amigos hasta ahora se acuerdan. Escúchame, y Eh, dentro de los amigos a quienes habías mandado ese correo tan extraño, así, su papá era el que contrató a mi papá, ¿no? de repente, ¿no? De repente uno de los papás de uno de tus amigos es el dueño de la obra, que su hijo le habrá enseñado, oye, mira lo que escribió Diego Viejo, ¿tú crees que puedes hacer? Bueno, Y eso igual. sería igual un milagro, ¿no? Igual, exactamente. ¿Cómo funciona un milagro? Un milagro es una serie de conexiones al final. O sea, no necesariamente Totalmente. tiene que ser algo que existe de un Que momento a rompa las otro, leyes de ¿entiendes? la naturaleza. Puede ser una conexión que se va dando una tras otra hasta que llega un resultado, ¿no? Una Justo el sucesión otro día de escuchaba, coincidencias muy difíciles de que se cumplan, ¿no? exacto, ¿no? Justo el otro día escuchaba, mientras estaba averiguando un poco para hoy, uno de estos videos de YouTube donde decía, ¿no? Había un señor que en un barco que se iba a hundir y vino una barca a salvarlo y le dijo, no, yo creo en Dios, Dios me va a Sí, 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 salvar. sí, sí. ¿No? Después viene pues un helicóptero y le dice, oye, brother, ven, que te estás hundiendo. No, no, yo confío en Dios, Él me va a salvar. Después viene no sé qué, al final el brother se hunde y se muere. Y llega al cielo y le pregunta, oye, Dios, he ¿Qué fue? dedicado mi vida a ti, te lo he pedido. O sea, mi fe por ti es inmensa y ni aún así has podido eh,
ayudarme en el momento que necesitaba. Y Dios le dice, oye, huevón, te he mandado un bote, un helicóptero a Superman y no te he dado la gana ya, y eres tú, pues el huevón que no quiere salvarse, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Y sí, pienso igual, ¿no? O sea, al final que es un milagro, es una cosa que a través de la misma naturaleza pueden pasar un millón de cosas que son difíciles que pasen, ¿no? En fin, esa fue una historia, digamos que milagrosa, no relacionada quizás al espectáculo, sino algo que de tanta fe hay gente que ahora le llama manifestación, ¿no? Claro, se lo pides al eh, al universo, como que le universo. dicen el secreto, ¿no? El Hace secreto. unos años La ley salió de la atracción. este libro, El Secreto, que habla sobre la ley de la atracción, ¿no? Tú querer algo con todo tu deseo, enfocarte en un objetivo tan fuerte, imaginarlo como si ya existiera, y luego, supuestamente por la ley de la atracción, tú vas a hacer que eso pase. Es un poco Ujú, lo que, lo que tú hiciste, exacto. pero Y tú se lo atribuiste a Dios, a pedírselo a ajá, Dios, y eso es lo que lo convierte en un milagro. Si yo lo hubiera pedido y lo hubiera deseado y, y hubiera de repente sentido lo mismo que tú, tal vez no hubiera sido un milagro para mí, sino el poder de mi atracción, de mi ley de la atracción, ujú. ¿no? Qué bestia como una misma cosa puede verse de diferentes partes, ¿no? Y yo no descarto o sea, hay mucha gente que dice, no, o sea, crees en que el milagro es de Dios y descartas las otras posibilidades. Y yo no siento que sean exclusivas, ¿no? Excluyentes, perdón. No creo que sean excluyentes. Porque si es que tenemos una capacidad energética de atraer cosas de maneras así sobrenaturales, pues ya eso es una prueba de que existe algo mucho más allá de lo físico y de la materia, ¿no? Hay un mundo metafísico, espiritual, que también influye en esta vida. Entonces, eso también requiere fe. Porque ahí parte también desde de ponerte a pensar qué es Dios para ti, ¿no? O sea, para ti Dios puede ser este personaje de barba y túnica blanca que está parado encima de nubes, o de repente Dios para ti es el universo en sí, la energía que comprende todo, ¿no? Exacto. Y que termina siendo Dios también. Lo que yo sí pienso, ya eso es desde mi fe o desde mi lógica, es que whatever, lo que sea, tiene que ser un ser o un ente con inteligencia y voluntad para haber diseñado toda esta locura que es la vida y el universo, ¿no? ¿Cómo ¿Y por qué será? lo haría? No lo sé. ¿Por No qué? tengo ni ¿No? idea. Hay, hay, hay ¿cómo decirlo? ¿No es difícil pensar un poco por qué, Y por sabes lo qué que yo creo, y quizás tú tienes una respuesta más que cercana, estaba es aburrido? no, Porque de repente por, no la había Netflix ahí por la en el misma razón cielo. por la cual tú ¿por qué quisiste tener un hijo? ¿Por qué quise tener un hijo? La verdad, no tengo idea. Siempre he querido tener familia. Eh, Creo que quise tener un hijo para poder tener a alguien que de alguna manera siga o tenga ciertos principios o valores que yo he ido cultivando durante mi vida. O sea, Ujú, igual tú me conoces y siempre creo que en mi vida siempre trato como que de enseñar algo. O sea, soy profesor en la UPC, mira, imagínate. Eh, He dado clases de otras cosas también. Creo que es parte de tu esencia, ser de un mi dador. esencia ser un comunicador, ¿no? Entonces creo que de ahí también parte un poco el hecho de querer tener hijos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por dónde ibas con ese? Porque creo que ese instinto de querer tener una descendencia puede ser el mismo instinto que tuvo el creador a la hora de crear una raza humana, ¿no? Una especie en la cual él se pueda reflejar, él o ella, se pueda reflejar, pueda poner su esencia en otro ser y darle la misma capacidad de creatividad, de desarrollo, ¿no? Por eso bueno, la Biblia dice que somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios, que es básicamente que tenemos su esencia, su naturaleza
creadora, ¿no? Entonces yo creo que puede ser algo por ahí, ¿no? Obviamente desde nuestra lógica súper limitada, creo que puede ser un poco eso, simplemente el deseo de poder tener otro ser que salga de sí mismo, con el cual pueda relacionarse de alguna manera y pueda, no sé, multiplicar su esencia, una vaina así, ¿no? Que es un poquito la razón por la cual la gente, me imagino que tendrá hijos, que al final termina siendo algo que no se puede explicar, ¿no? Exacto, exacto. Igual, mira, si retomamos un poco el tema del mes morado, el Señor de los Milagros, que creo que es un poco lo que nos trajo esta conversación Ujú, en octubre, creas o no que esta imagen haya sobrevivido a este terremoto por razones milagrosas, creas o no que esta imagen eh, haya concedido de favores de recuperación a personas que lo han pedido, ¿no? Igual, igual, esta imagen lo que sí ha logrado es unir a muchas personas de un país en una tradición que sigue ujú, por cientos de años, ¿no? Entonces, eso en sí ya es un milagro. O sea, mira, la procesión de los milagros, ¿a cuántas personas congrega cada año en Lima? Y en otras ciudades, a ujú, muchísimos, ¿no es cierto? ujú. Eso en sí ya no es un milagro, en esta época donde todo el mundo está en contra de todos. O sea, Sí. mantener algo, mantener una tradición, mantener a estas personas fieles detrás de esta imagen, venerándola y de alguna manera tratando de hacer el bien, ¿no? Porque asumo que si tú crees, si estás detrás de la procesión de los Señor de los Milagros, si vistes de morado, pues vas a tratar de vivir una buena vida, al menos en este mes que llevas la túnica, ¿no? Entonces, dentro de todo, ¿es un milagro eso? Es un Claro, que milagro que esta despierta tradición perdure? despierta la bondad de las personas. Al menos que, y acá va otra de mis referencias, me gusta recomendar películas como verán, vean el Evangelio de la carne. No tiene nada que ver con los milagros, tiene que ver con toda la parte oscura, pero trata de algo que pasa durante el mes morado. El Evangelio de la carne es una de las mejores películas peruanas que he visto en mi vida, así que la dejo recomendada por ahí también, para que los que les No gusta la he ver visto, ¿ah? películas. No la he Sí, visto, no, voy muy, a... muy, muy, muy buena. Es una especie de Amores Perros versión peruana. No sé si habrás visto Amores Perros, la Sí, mexicana, la mexicana. Ese sí. peliculaza. Bueno, sé que el tiempo ha pasado rápido, pero hay dos historias más que me gustaría no dejar de contar, si me permites, amigo Métela, Ricardo. métele, métele, métele. Mira, o sea, yo me podría poner a contarte muchas historias relacionadas a esto, porque después de esa vez que pasó, me empezaron a pasar muchísimas cosas paranormales, milagrosas, cosas que seguramente me he imaginado, cosas que no, cosas que nunca podré explicar. Después de mi época universitaria, donde vi muchas cosas, de hecho, una de las cosas interesantes que me pasó, pero no la voy a contar porque si no nos extendemos demasiado, me acuerdo que tenía una amiga que era una locaza, 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 en todo el sentido de la palabra, y siempre como, no se burlaba de mí, pero como que se reía de las cosas en las que yo creía, hasta que pasó por una crisis bien jodida, y me acuerdo que una vez fuimos a un parque, y yo empecé a orar por ella, y le pasó algo bien extraño, ¿ya? Que prácticamente mientras estaba orando por ella, como que casi perdió el conocimiento, y cuando se ¿Qué cosa? despertó, ahí, al minuto, era como si hubiera sido hipnotizada, y de pronto su expresión ¿Pero le habías cambió, pepeado algo? Nada. nada, 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 todo fue espiritual. Pero bueno, eso es una historia para otro día. A la que quería ir es que algunos años después, en el 2011, vino un grupo misionero, ¿ya? A la iglesia a la que yo iba, unos gringos que habían venido con la misión de llevar el Evangelio y los milagros a la Amazonía peruana. Ok. Eh, entonces, como yo los ayudé como siendo intérprete, ahí descubrí que me había servido el inglés del colegio, porque pude interpretarlos muy bien, creo yo. Me dijeron, oye, te vamos a necesitar en nuestro viaje, así que te llevamos para la selva también si es que quieres ir. Entonces yo ¿Cuántos años dije, ya, tenías ahí más o menos? a ver, yo habré tenido ahí ya unos 22 años, más o menos. Sí, Ok, ya grandecito. sí. Entonces, 22, 23 años. Dije, ok, vamos. Entonces fue un viaje por el Amazonas.
Literalmente Bravazo. dormíamos en el barco, en hamacas, escuchabas todos los ruidos majestuosos de la selva. Fue un viaje muy, muy bonito, la verdad. Entonces la misión era llegar a lugares donde solamente podías llegar por barco, por bote, ¿no? Y llegamos a varias islitas. Y en estas islitas lo que se hacía era llegar en coordinación con una iglesia local, llegaban estos gringos que te predicaban y te decían que tú podías creer en los milagros porque Dios había dicho que si creías en Él podías recibir milagros, etc. Y terminaban con noches de oración donde el objetivo era que la gente pueda recibir milagros. ¿Ya? Entonces yo dije, este es mi momento para ver cosas sobrenaturales. Como yo soy obsesionado pues con esto de ver milagros. Entonces pasaron muchas cosas en ese viaje, cosas que cuentan, que yo no vi, dicen que por ahí resucitaron a un muerto, no lo pude ver, eh, pero lo único que puedo contar es lo que me Estaban pasó a mí. full power en esa Ah, misión, compadre. totalmente, era el objetivo, era el objetivo. Me acuerdo que llegamos a una islita y nos dijeron que no bajáramos porque había pasado que una persona se había ahogado ahí, cuando llegamos justo, ¿no? Y según lo que nos dijeron que no bajemos. Y después escuchamos un grito, salimos, resulta que la persona que se había ahogado la habían resucitado orando por ella y la gente ya estaba, sea verdad o no, la gente ya estaba on fire. Entonces dijimos, ya, esta noche van a pasar cosas alucinantes. Entonces, lo que a mí me pasó en particular fue lo siguiente, porque una vez que empezaban a orar, mandaban a todos, como ellos no creen que solamente, digamos, que el pastor o el cura puede, sino que cualquier persona que crea puede hacer esto de imponer las manos, de orar por la gente. Entonces, nos mandaron. Entonces, en medio de ese grupo, de esa multitud, había una señora que estaba en silla de ruedas, que parecía que tenía un tipo de artritis, artrosis, no sé bien, que sus piernas estaban flaquitas y no podía caminar. Entonces, su hijo, ¿no? Que estaba con la señora, me dice, "Ah, ¿cuál es el problema? Bueno, ya, pues que mi mamá tiene este tema y hace 6 años que no camina, no se levanta de su silla de ruedas. Y la señora, como ahí, como tú llegas como el extranjero, Salvador, ¿no? Yo no era extranjero, pero estaba con el grupo de los extranjeros, la gente te pone toda la fe, ¿no? Claro, creen en ti, claro, Exacto. al 100%. Y la señora me miraba con una carita de hora para que yo pueda caminar. Y yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Va a ser una gran Intentaré. desilusión, pues, ¿no? Yo dije, bueno, ya, igual si es que no pasa nada, nunca la voy a volver a ver. Entonces, eh, oré por ella, oré y lo único que hice fue, ok, oré por ella y le dije, señora, ahora usted puede caminar. Y la señora me miraba, ¿no? Ah, mierda. O sea, te la creíste totalmente, brother. Totalmente, totalmente. Dijiste, oye, señor, por favor, levante su silla que Ajá, ya usted está curada. ajá. Y la señora me miraba palteada. Entonces le dije, No me venga, jodas señora. que se levantó, Y weón. le dije, señora, yo le voy a ayudar. Dime que se Entonces cayó. me dio las manos y la empezamos a levantar. Y se paró. Y se paró y la solté. Y empezó a caminar. Y su Mierda. hijo se volvió loco. Su hijo se volvió loco, como que no puede ser que mi mamá, y la señora emocionada, y yo estaba así como que no, no puede ser posible, Puta, ¿ya? volando ya. Sí, entonces yo dije, o sea, y lo que hacían era que para que como que no sea floro, las personas que habían recibido este milagro, lo que sea, suban al estrado para testificar su milagro, ¿no? Entonces la señora decía, yo quiero ir, pero y dije, ¿cómo vamos a caminar hasta allá? Hay que subir el estrado, se me cae el milagro. Y dije, la señora, siéntese. Se me cae el milagro. Le dije, señora, Claro, a la siéntese en su justa silla de he ruedas. logrado que se pare y quiere trotar la tía. Claro, claro. Entonces dije, señora, siéntese y la vamos a llevar allá. Entonces la senté en su silla de ruedas, la llevé en silla de ruedas hacia el escenario y la persona que estaba ahí le dije, bueno, la señora a ver, puede caminar, quiere contar su milagro y el pata me dice, ya, si sube, puede subir, pero tiene que subir sin ayuda, sin la silla de ruedas. Ella Porque, sola. porque obviamente si ha habido un milagro tiene que subir, si no, no. Y dije, no, y dije, ya fue, ya, no te Oye, pero preocupes, si así no nomás. caminas por varios años, igual estás atrofiado, ¿no? O sea, tampoco es Exacto, que puedas subir las escaleras así nomás. exacto. Entonces yo dije, no, ya fue así nomás. Yo dije, no, señora, lo que pasa es que... Y la señora dijo, no, yo voy a subir igual. Entonces, ya, sin silla de ruedas, no, ya. Y la señora dijo, no, que quería subir. Y yo dije, bueno, bueno, ya, pues entonces su hijo la agarra, la señora se para y empiezan a subir caminando hasta el estrado. Y yo no podía creerlo. Entonces ya le ponen el micrófono y como tú lo ves en la tele y la gente cuenta y nadie cree, piensan que todo eso es floro. Bueno, eso yo lo viví directamente.
¿qué pasó? Señora, yo tengo artrosis, y no, el hijo habló, mi mamá tiene artrosis, hace 6 años que no caminaba, ahora puede caminar. Y la señora empezó a saltar en el escenario, o ¿Qué sea, dices, a brother? Saltando saltar, soga la tía. empezó No. a saltar, y yo dije, "Puta, no, Oh, no, no puedo creerlo". O sea, yo mismo presenciándolo no podía creer no, que eso era tú dices verdad. que no puedo creerlo, pero tú mismo le dijiste a la señora que se parara. O sea, Claro, o sea, o sea, ¿y cómo es la mente, no? Porque alguien que está escuchando ahorita empieza a pensar en un montón de cosas, y yo mismo pensaba, no, fácil que esta señora no estaba mal, y ha sido parte del show claro. para O no sé, engañarme. o la autos, no La sé, ¿cómo se dice? La sugestión, que sugestión, ¿no? termina siendo igualmente un milagro, la sugestión, si no puedes caminar, También, ¿no? brother, escúchame, tenemos 1 hora y 5 acá y debemos partir. Pero esto está, la verdad que bastante interesante. No sabía que Diego Chávez hacía milagros, se lo Ya, juro, señores. Si no hace tiempo ya le hubiera dicho que cuide mi codo malogrado, que no puedo levantar ni mira, la paleta de frontón. dame 5 min y en 5 min te resumo una última, que no me quiero Pero quedar ¿no con quieres hacer un episodio 2 de esto? un episodio 2 de Milagros, dices. Claro. O sea, Bueno, ¿por qué quieres cortar buenas historias? O sea, ya, a mí ya me has dejado con esta duda de tu poder oculto, huevón, y ahora quieres cortarme en 5 minutos una historia de milagros. no, es verdad. No, La siguiente historia no la puedo contar en 5 minutos porque es la historia más personal que tengo y es una gran no, historia. brother, quiero saber más de esta misión en la selva, de esta tía. Puta, quiero saber si la tía después se cayó y ya no se volvió a levantar. Solo fue por el Mira, éxtasis de la noche. Está bien, por primera vez vamos a tener una la parte parte 2. 2. Me gusta, me gusta. El mes de los milagros. El mes de los milagros ha hecho un milagro más. Vamos a tener una parte 2 de un episodio. Está bien. Entonces en Lo el dejamos título ahí ponle entonces, Diego. parte uno. Me gusta. Dejémoslo ahí para la siguiente, para que la gente quede sintonizada. Exactamente. Bueno, nos vemos el próximo viernes con la segunda parte de San Diego de Chávez. Hablamos, Chao, Richie. amigo. Cuídese. Chao, chao, chao.